Muy buenas tardes, muchachos. Hoy les voy a hablar acerca de la simbología, el segundo contenido que les envié. Entonces, entrando en materia, ¿qué vimos? Recuerden que vimos la marcación de planos, marcación de espacios. La marcación, ¿qué significa la marcación? Cuando yo tengo una planta, que es lo que les envié en el contenido, en donde posiblemente tengo un espacio, una circulación, otro espacio y otro espacio. Este es mi acceso principal, ¿cierto? Estoy hablando que esta es la planta 1, la planta del primer nivel, planta 1. Por ser planta 1, para poder marcar el espacio, lo vamos a marcar como espacio 101. ¿Listo? Como si fuera 100, por ser la planta de primer nivel. Si fuera la planta de segundo nivel, la denominaríamos 201, 202, X. Ahora, ¿en dónde viene este número? Comenzamos. Asumimos que este acceso es la sala. La sala es mi espacio, mi primer espacio que tengo. Es el primer ambiente. Entonces yo le marco aquí, le voy a marcar el 101. ¿Cierto? Estas características se las envié en el contenido. Aquí les voy a explicar es cómo lo vamos a utilizar y cómo lo vamos a marcar. Entonces, si tengo el espacio mío, que es esta característica, aquí tengo posiblemente el comedor. Comedor. Siempre iría en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, voy por comedor, este lo voy a marcar con el 102. Luego continúo, posiblemente en la cocina. En este cuadro, ¿qué voy a marcar? El que le siga, 103. Y aquí llego a un espacio que posiblemente es un estudio que tengo en primer piso. Entonces en el estudio voy a marcar el 104. ¿Listo? Eso es lo que me dice en el contenido que les envié. Viene la marcación del nombre del espacio. Yo lo debo marcar. Si es la sala, si es el comedor, si es la cocina, si es el estudio. En el cuadro que hay abajo, que es un número, que también lo incluí, así es como se marca. Si yo hablo que estoy en el acceso mío, el primer espacio, lo voy a llamar 101. Voy en el sentido de las manecillas del reloj. 102, 103, 104. Listo, si fuera la planta 2. Ejemplo. Planta 2. Ya no sería 101, sino lo llamo 201. Ya no es 102, sino lo llamo 202. 103 igual lo llamaría 203 y si 104 pasaría a ser 204. Si hablara de la planta 2. ¿Listo? Eso es respecto a la marcación de mi plano. Los espacios. Siempre va el nombre del espacio y abajo va el número que lo caracteriza, un número que lo identifica. Entonces, así es como lo voy a marcar. Ahora, segundo punto que les iba a explicar mediante video. Entonces, mediante video tenemos el norte. Tengo mi formato, sea el tamaño que sea, puede ser tamaño carta, tamaño cuarto, medio pliego, pliego, formato de tiro, no importa. Este es mi formato, este que tengo aquí es mi cajón, mi rótulo. Tengo el rótulo que es este, que tiene unos cajones divididos, ¿cierto? Entonces, a partir de ese rótulo, tengo este formato. Aquí posiblemente voy a proyectar mi corte. Este es un corte arquitectónico. Entonces, en conjunto vamos a hablar de toda la simbología de un corte, que es muy similar a la fachada. Si este es mi corte que tiene un piso acá, donde aquí hay un personaje, ¿cómo lo voy a marcar aquí? Aquí lleva una marcación, que esa la vimos en el contenido. Llamémoslo corte 1, aquí va en corte longitudinal
y aquí va escala. Escala 1,50. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Ahora, tengo la marcación del corte y tengo mi proyección del corte, donde es este. ¿Qué simbología lleva un corte? Es muy similar la simbología del corte a la simbología de la fachada. ¿Qué simbología debe llevar? Asumamos que este es un piso diferente y aquí hay un personaje. Listo, entonces, ¿qué tengo? Mi línea tierra es mucho más intensa. Es la primera característica de un corte. Línea de tierra con mayor intensidad. Tengo los ejes. ¿Cuáles son los ejes? Acuérdense que hablamos que son elementos estructurales. Entonces, ¿en dónde van a ir? Irían, asumamos que tengo un eje acá y un eje acá. ¿Qué características tienen los ejes? Tipo de línea, línea, punto, línea, y el círculo es de 8 milímetros como lo teníamos en el contenido. ¿Qué elemento va a ir adentro del círculo? ¿O qué nombre, o qué letra, o qué número? Depende de la planta. Ahí les voy a dar un ejemplo. Si tenía esta planta, que es el corte que estoy proyectando, ¿cierto? El corte mío es mirando para abajo. ¿Cómo lo voy a proyectar? Perdón, es mirando para arriba. Proyectémoslo. Hacia arriba, hacia arriba. Este es mi corte, esta es mi línea de corte. ¿Listo? Tengo aquí el eje, llamemos a este eje 1, eje 2, eje 3. ¿Listo? Entonces, como este es mi corte y estoy proyectándolo hacia arriba, lo que estoy viendo en el corte hacia el fondo, como si esta fuera mi línea de corte. Entonces, este eje pasaría a ser el número 1, este eje pasaría a ser el eje número 2 y este eje pasaría a ser el eje número 3. ¿Listo? Hasta ahí vamos. ¿Qué llevamos? Marcación, que ya lo teníamos en el contenido, las características, le llamamos que es un corte longitudinal, como está aquí. Abajo, ¿qué escala alfanumérica? ¿Qué escala estoy manejando? Escala 1,50. Ahora, primer característica del dibujo, línea de tierra, que es esta. Tengo mi corte proyectado, hacia abajo van los ejes, dimensiones, igual que en planta, línea, punto, línea, y diámetro de 8 milímetros en el eje. Coincidencia, si tengo esta es mi línea de corte, este eje se corta, este eje se corta, este eje se corta. ¿Qué va en cada número? Este es mi eje 1, mi eje 2 y mi eje 3. ¿Listo? Va hacia abajo. ¿Qué más tenemos? Si tengo un corte opuesto, ¿a qué le llamo corte opuesto? En mi planta tengo este corte con estas características. ¿Listo? Llamémoslo corte 2. Este era mi corte 1, corte 1, corte 2. ¿Qué quiere decir? Cuando tenga mi proyección en el punto en el que se cortó, aquí viene mi línea de corte con mi línea de corte y se cortó acá, la proyecto y la subo. Ahora, ¿qué marcación? El corte mío, ¿hacia dónde va? Va hacia el costado derecho. Entonces, viene acá, lo indico al sentido que va. ¿Qué corte marcaría acá? Corte 2, que obedece al corte 2 que se cruzó. Es este corte, y abajo el plano en el que lo consigo. A esto le denomino yo corte opuesto. Entonces, resumiendo, línea de tierra, ejes van hacia abajo, cortes opuestos se marcan arriba. ¿Qué es el corte opuesto? Tengo mi línea de corte que estoy proyectando, que es el longitudinal. Se cruza con el corte transversal, que es mi corte 2. Entonces, como si yo tuviera una línea virtual y se cruzó acá. Lo proyecto, lo subo, entra 1 centímetro, igual que la característica del corte, gira en el sentido de la flecha. ¿Hacia dónde va a girar?
de acuerdo a la proyección de mi corte. En este caso es al lado derecho. Ese es mi corte opuesto. ¿Listo? ¿Qué más simbología tengo? Niveles, ya los hablamos. Tengo línea segmentada. Tengo línea segmentada. Y tengo una línea acá virtual. Esto se denomina, dijimos que lo vamos a trabajar como NF, que ya vimos dimensiones en contenido. ¿En qué costado va a ir el nivel? El nivel NF lo voy a marcar al costado derecho de mi plano, ahí en donde lo indiqué. ¿Listo? Resumo. Ejes abajo, corte opuesto arriba, niveles costado derecho, al costado izquierdo puedo manejar las cotas, o son las dimensiones en altura. ¿Listo? Esa es la simbología básica de mi corte y de mi fachada. En fachada yo voy a ver la misma simbología, pero obviamente a partir de una proyección diferente, porque el punto de vista del observador cambia. Si este era el punto de vista del observador mío en corte, este va a ser el punto de vista del observador de mi fachada. ¿Listo? Este es observador de corte, este es observador de fachada, donde va a tener este panorama, el corte tiene este panorama. Listo, muchachos, eso es como para cerrar ese aspecto de simbología. Ahora, hay un aspecto importante que les quiero explicar. Cuando yo tengo mi corte proyectado en verde, les voy a mostrar. Tengo mi formato, llamémoslo medio pliego, mi rótulo, mi corte proyectado con mi simbología. En la esquina inferior derecha del corte, como si tuviera una ventanita, en esa ventana que va, voy a hacer el mismo formato de la planta que tenía, como si fuera el croquis de mi planta. ¿Y qué voy a marcar ahí, en ese croquis de planta? Voy a marcar el corte que estoy proyectando, que en el caso que teníamos, el corte que estamos haciendo es este corte. ¿Listo? ¿Hacia dónde estaba mirando el corte? Hacia arriba, de acuerdo al ejemplo que hicimos acá, que mi corte miraba para allá. Es tener este mismo croquis pequeño en esta dimensión que les estoy dibujando, indicando hacia arriba. Ese es mi indicador, esa es mi planta de referencia, se denomina. Entonces, llamémoslo planta de referencia. ¿Por qué referencia? Porque lo que hace es decirme, a partir de la planta, cómo estoy proyectando el corte. Eso es lo que me dice esa simbología. ¿Listo? Entonces, tenemos un resumen. Así debe quedar mi plancha completa de corte o de fachada. El plano de referencia va tanto en corte como en fachada. Resumo la simbología de corte y fachada. Ejes abajo, indicador de corte opuesto arriba, cotas, costado izquierdo o derecho, depende de donde lo necesite. Cota es la dimensión, la medida que tiene un elemento en altura. Nivel fino a costado derecho, mano derecha, marcación de corte, parte inferior, y en la esquina inferior derecha va la planta de referencia, que es el croquis de mi planta en menor escala, más pequeña, en esta proporción, indicando cuál es el corte que estoy proyectando. Listo, muchachos, eso es respecto a cortes y fachadas. Ahora, respecto al norte en plantas arquitectónicas, si tengo el mismo formato mío, este es mi formato, este es mi rótulo con unos cajones, esta es mi planta arquitectónica. ¿Listo? Esta es la planta arquitectónica, llamémoslo planta 1. ¿Qué pasa? Nunca se les vaya a olvidar el norte. ¿En dónde lo voy a indicar? Esquina inferior derecha. Ese es mi norte. La dimensión la vimos en el contenido. La ubicación siempre es en la esquina inferior derecha. Siempre va a ser ahí. ¿Listo? Tengan presente eso, no se les olvide.
qué? ¿En dónde se marca? En todas las plantas arquitectónicas. ¿En dónde lo ubico? En la esquina inferior derecha de mi formato, sea el formato que sea. Ahora vamos a ver escaleras. ¿Listo? Simbología básica de escalera. Esto que dibujo, ¿qué es? Una escalera de 2 tramos. Aquí les voy a describir las partes de la escalera. ¿Listo? Este punto que estoy marcando, yo lo denomino huella. Esta línea que estoy marcando, yo la denomino contrahuella. Contrahuella, en este caso, esto es un descanso. Descanso. Todo este elemento completo es un tramo. Es un tramo. Ahora, esta descripción. Las partes, estoy viendo la escalera en planta, vista desde arriba. Resumo. Esta es mi escalera, subo, giro y subo. Listo, esa es la descripción, visto en planta. Partes de la escalera. Tengo la contrahuella, que es la que me da la altura, ya se las voy a explicar. La huella es el punto que estoy indicando. El descanso. Y todo este elemento, toda esta sección es un tramo. Adicional, el centro de la escalera le llamo ojo de escalera. ¿Listo? Al punto que les mostré. Ahora, ¿qué significa huella y contrahuella? Vamos a hacer un cortecito de este tipo mirando para allá. ¿Listo? Mirando hacia el sentido derecho. Entonces, les voy a proyectar la escalera. Tomemos esto como línea tierra de la escalera. Hacemos la proyección. Subo, porque esta es mi contrahuella. Giro la dimensión, subo, giro, subo, giro, viene la proyección, subo, la proyección, giro, subo, giro, subo, y tengo la proyección de mi descanso. ¿Listo? Eso es lo que me dice la escalera. Todo elemento, en este caso que estoy haciendo la proyección de esta línea de corte de mi proyecto. Subo, lo que subo, que yo les llamé la línea que marcamos, esta es mi contrahuella. Este paso, que es el que yo tengo donde yo piso. El personaje aquí como es, para que lo ubiquen mejor. Este es el personaje que está subiendo por la escalera. ¿Listo? ¿Sí lo ubican? Entonces, como es proyección de mi corte, lo tengo obviamente inclinado. Pero esta persona está subiendo. ¿Cómo sube? Está subiendo en este sentido. El elemento que yo piso, sobre el que me apoyo, yo le denomino huella. Este es mi perfil de la escalera. Aquí es en donde ubico mi pie. ¿Cierto? Este es mi pie. Este elemento es la huella. La altura que sube la escalera es mi contrahuella. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Huella, donde yo piso en la escalera. Contrahuella es la altura que cambia el escalón, la que está de frente a la huella que yo piso. Ahora, ¿de cuánto deben ser esas dimensiones? Las huellas, esas tienen de acuerdo a una antropometría. ¿Qué es la antropometría? Es la dimensión a partir del cuerpo humano. De acuerdo a ese estudio, ¿qué me dice? Que la contrahuella
debe ir en un rango de dimensión. Va de 0.15 a 0.18. ¿Qué significa? Que máximo, mínimo, debo tener 15 centímetros en esta sección, mínimo 15, máximo 18. ¿Qué es lo que me dice eso? Para que una escalera no sea tan alta, la altura de contrahuella, para que las personas puedan subir y se vuelva una escalera como descansada. Entonces, decimos que la contrahuella va de 15 centímetros como mínimo y máximo 18 centímetros. Yo la puedo plantear de cualquier medida dentro de ese rango. Mínimo 15, máximo 18. Ahora la huella, que es donde yo piso, llamemos huella, va de 0.25 a 0.28. ¿De dónde se define esa medida? Ese rango de medida. Acuérdense que esto no es opcional. Estas son las dimensiones que me permite la norma para poder plantear una escalera. Entonces la huella va de mínimo 25 de longitud, máximo 28 centímetros. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que aquí cabe, es apenas la medida para el pie de una persona estándar. De ahí sale la medida. Para que el pie no me quede muy grande al tamaño de la escalera o me quede muy pequeño para la escalera. Mínimo 25, máximo 28. Llevado a la planta, ¿qué quiere decir? Que esta dimensión que marco aquí, máximo es de 0.28 y mínimo es de 0.25. Esta dimensión. Eso es lo que me habla. La persona que suba, este es el tamaño del pie. ¿Listo, muchachos? Eso es parte de la predimensión de una escalera. Resumo. Tengo mi escalera. Todo esto es un tramo de escalera. Un conjunto de huellas y contrahuellas. Tramo. Ahora, las características de la huella. La huella es en donde yo piso. Este sería mi pie. ¿Listo? Características de la huella. Mínimo 25 centímetros. Máximo 28 centímetros, debe medir. Mi contrahuella, que es la altura que tengo entre una huella y otra. Mínimo 15 centímetros de altura, máximo 18 centímetros. ¿Listo? De ahí es donde yo voy a calcular mi escalera. ¿Cuántos escalones va a tener para llegar de una altura 0 a una altura X? Eso es lo que me permite un conector. Ahora vamos a ver la simbología de la escalera. Tenemos simbología general en planta. Tenemos mi escalera, como la habíamos definido. Tengo mi ojo de escalera. Primer simbología, la línea de sentido de escalera. ¿Cómo la marco? Viene marcada, subo, giro, subo. ¿Qué quiere decir? Como tengo dos tramos, entonces inicia a subir mi escalera acá, subo, giro y subo. Altura mínima y esta es mi altura máxima de la escalera. Eso quiere decir que la persona cuando vaya a subir, sube por este costado, inicia y remata en este costado. Esa es la primera simbología, sentido de escalera. Segunda simbología, marcación de huellas, marcación de escalones. ¿En dónde los voy a marcar? Hago un círculo en este costado de la escalera, marco mi descanso y continúo. ¿Cómo lo voy a marcar? Desde donde inicia mi escalera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Sí ven que la marcación la hice en el mismo sentido que estoy indicando la marcación de sentido de escalera? Ese va consecuente.
Ahora, otra simbología es el indicador de corte de escalera. ¿Qué significa? La simbología que yo voy a utilizar es esta simbología. Esta es la simbología que me indica que hago un corte en la escalera en altura. Ya les voy a explicar qué significa. A partir de esa simbología, las líneas que continúan son con línea segmentada. ¿Qué significa? Antes de la escalera inicia en este punto. Sube, llega a mi indicador de corte de escalera. Después de ese indicador, todas las líneas de escalones van con línea segmentada. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir el corte de escalera? Vamos al mismo cortecito. Esta es mi línea tierra, voy a proyectar este mismo corte, mirando para allá. Estoy subiendo, subo. Esto es lo que estoy subiendo de mi escalera. ¿Qué quiere decir? Que tengo aquí una huella, subo otra, subo otra, subo otra, subo otra. Cuando llegué a mi simbología, al punto donde lo tomé, en ese punto, si yo hago una línea horizontal, esta altura, la altura me dio de 1,20. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que cuando vimos la planta, la teoría de la planta arquitectónica es que yo hago un corte a una altura de 1,20 y corto todo mi elemento. Lo que me indica la escalera es eso. Cuando subo a mi escalera, ¿en qué punto llegué a ese 1,20? Si estoy subiendo y aquí llegué a 1,20, en este punto es en donde lo voy a indicar. Subí una contrahuella de 18, 18, 18, 18, 18. Cuando llegué al 1,20, ahí es donde va a ir mi indicador de corte de escalera. A partir de ahí, ¿qué significa? Tengo mi corte de 1,20. Estoy viendo mi escalera hacia abajo. Veo mis huellas, todos los tramos. Después de ese indicador de corte, los que están por encima de mi línea, ya no las estoy viendo. Por eso van con línea segmentada, que son líneas de proyección. ¿Listo, muchachos? Entonces, para resumir, esta es la simbología básica de la escalera. ¿Qué elementos lleva? Primero, sentido de escalera. Una flecha donde inicia mi escalera, donde termina mi escalera. Círculo, indico, termina en una flecha, hasta donde me bota la escalera. Segunda simbología, marcación de las huellas. Van costado derecho del escalón, como lo marqué acá, y en qué sentido aumenta, de acuerdo al sentido de escalera. Voy subiendo mis escalones.